La humanidad llegó a la escena interestelar con más que un poco de caos. A diferencia de la mayoría de las especies, no se liberaron de su sistema solar y enviaron un intento de saludo interestelar desde cualquier nave primitiva que utilizaran. Tampoco interceptaron algún tipo de señal externa y la tomaron como una señal para construir hacia las estrellas. Más bien, hubo un aterrizaje forzoso. Una vieja sonda más rápida que la luz se estrelló contra su colonia en uno de los otros planetas de su sistema solar. La humanidad realmente no sabía qué hacer con él, pero descubrieron cómo hacer funcionar el motor más rápido que la luz. Una vez que lo consiguieron, construyeron un caparazón a su alrededor. Un gran caparazón hermético con todo lo que necesitaban para vivir. Sin dirección, ni realmente ninguna comprensión de hacia qué se suponía que debían apuntar. Se lanzaron al espacio interestelar. La unidad FTL los dispara a través de la galaxia, como era de esperar. No salió muy bien, pero a diferencia de los saltos FTL no dirigidos más comunes, no terminaron en el espacio muerto, ni dentro de una estrella u otra anomalía gravitacional. Más bien aparecieron en el límite de una especie bastante agresiva llamada Krull. Los Krull, en su infinita sabiduría, decidieron que el mejor curso de acción era intentar tomar cautiva a esta nueva especie. La humanidad respondió apoderándose de las dos naves Krull que habían sido enviadas para capturarlos. Principalmente por ser unos bastardos viciosos que no tienen en cuenta las convenciones, la guerra o las interacciones civiles. Solo siglos después descubrimos que en ese momento los humanos apenas se estaban recuperando de una guerra civil y la mayoría de los humanos no veían con buenos ojos intentar tomar prisioneros con armas eléctricas y de microondas. De cualquier manera, los humanos pasaron de tener una nave con capacidad FTL a 3. Entonces, ¿qué hicieron? Invirtieron el curso del original, enviándolo a casa, antes de tripular a los otros dos. Apuntarlos en direcciones aleatorias y repetir el proceso. Ahora la mayoría de las unidades FTL de especies tienen firmas únicas. Por lo que cuando se registró una unidad Flash Krull FTL sobre un mundo agrícola en el espacio de mi propia especie, el proceso lógico fue intentar preguntar qué estaba pasando. Sin respuesta, pero sin armas activas. El procedimiento estándar era atracar en el barco desconocido e intentar abordarlo. Bueno, los humanos habían visto esta canción y este baile antes. Pero esta vez tenían algunos Krull para interponerse primero en el camino y ver qué haríamos. Al estar en guerra con las especies agresivas, los detuvimos con extremo prejuicio. Los humanos decidieron que esto no les gustaba. Y como no teníamos su idioma en nuestros traductores, cualquier intento de comunicación falló. Los humanos, ahora armados con sus propias armas, las armas Krull, lograron derrotar al pequeño equipo de abordaje y, una vez más, tomar el control de la nave. Entonces la humanidad tenía otra nave con capacidad FTL. Bueno, ¿qué hacen? Finalmente descubren cómo dirigir el FTL. Más o menos. Saltaron ambos barcos a casa y, en lugar de hacer lo sensato de informar a su gobierno que hay otras especies, decidieron reclutar una mezcla de personas. Las más aventureras, las más autosuficientes y las que ansiaban el combate y la emoción. Cargaron estos dos barcos con esta gente. Y saltó de nuevo. La peor parte fue que cuando estos barcos se quedaron sin suministros, ¿simplemente murieron de hambre? ¿O permanecer inactivo hasta que llegara otro barco? No, saltarían a las estaciones de suministro marcadas en los mapas de los barcos, o encima de las rutas de envío, y las atacarían en busca de suministros. Incluso decidieron llevarse algunos extraterrestres con ellos.
A aquellos que lucharon con mayor ferocidad o coincidieron con las preferencias humanas de apareamiento se les ofreció la oportunidad de unirse a las tripulaciones de estos barcos. Muchos los aceptaron. Lo más frustrante y confuso fue que estos barcos robados no tenían ton ni son. No había una incursión organizada. Cada barco era una ley en sí mismo. Algunos tenían piedad y no te matarían si te rendías. Otros masacraban estaciones enteras para adquirir nuevos barcos y recursos. Luego el hecho de que los humanos pintarían estos barcos. Algunos estaban pintados de rojo brillante y blanco, con extraños símbolos circulares a lo largo de sus costados. Otros fueron pintados para estar cubiertos de lo que desde entonces supimos que eran criaturas humanas míticas, dragones y similares. Y algunos, los más brutales de todos, eran negros con esqueletos humanos pintados sobre ellos. Teníamos un concepto de piratas mucho antes de que llegaran los humanos. Pero eran esclavistas y mercenarios. No estas bandas de locos asaltantes. Ahora quizás te preguntes qué pasó con ese segundo barco FTL que se mencionó anteriormente. Bueno, esa es una historia muy curiosa. Ese barco encontró un pequeño puesto minero en un sistema que solo era notable por su alta densidad de metales básicos, hierro, cobre y similares. Cosas que toda raza necesita en grandes cantidades pero que abundan en toda la galaxia. Esa nave tomó esa base y la convirtió en su feudo personal. Y a medida que los humanos aprendieron a usar los motores FTL a través de un proceso de prueba y error, y otras especies se unieron a su tripulación y se familiarizaron con su función básica. Esa pequeña base minera se convirtió en una especie de refugio. Cualquier barco que ondeara los colores humanos podría atracar en esa base y descansar de su incursión. Y podría ser reparado, reacondicionado e incluso, a veces, adquirir nueva tripulación. La humanidad se había unido a la comunidad galáctica. Pero no con un hola o incluso un estamos aquí para conquistar, sino que se unieron robando naves de la mayoría de las especies inteligentes conocidas y luego usando esas naves para atacar a otras especies. La política intergaláctica fue un desastre durante varias décadas después de eso. La gente acusaba a otros de atacar sus bases, robar naves y todo tipo de cosas más. Solo cuando se demostró que los barcos que realizaban estas acciones eran a su vez robados, las acusaciones se calmaron. Mientras tanto, seguían apareciendo más y más de estos barcos asaltantes, desde donde nadie lo supo realmente hasta que alguien decidió rastrear todo el desastre. Finalmente, preguntó al Imperio Kroll qué había sucedido. El Imperio Kroll en este punto estaba en un desastre. Resulta que el gusto de los Kroll por la comida coincidía bastante con el de las humanidades, por lo que eran el objetivo principal de las redadas. 4 décadas de robo de envíos de alimentos hasta el punto de que la mayoría de los militares pasan tiempo escoltando y custodiando los alimentos es difícil incluso para los imperios más poderosos. Tras recuperar la información del Kroll, la comunidad intergaláctica finalmente volvió sus ojos hacia la Tierra. Llegar a encontrar tanto desorden como lo fue la comunidad intergaláctica, pero en una escala mucho menor. Los gobiernos humanos habían conseguido varias herramientas y armas de los asaltantes, compradas a precios inmensos para enriquecer sus economías o a ellos mismos. Las armas que utilizarán contra sus enemigos. La Tierra misma se había convertido en una guerra casi constante de bajo nivel mientras la humanidad intentaba arrebatar el control de estos dispositivos que cambian el mundo entre sí y la población quería vivir una vida alejada de la amenaza constante de la tecnología alienígena que se
utiliza para borrar enormes franjas de ellos del planeta. Planeta. Una vía de escape que las flotas de barcos robados con mucho gusto proporcionaron. Así que ni siquiera había un gobierno central a quien culpar de que estos humanos locos robaran barcos y tripulaciones y luego usarán esos barcos y armas robados para atacar en busca de suministros. En realidad, ya no había una humanidad unificada. Solo una flota de barcos en constante crecimiento. Cada uno con una ley en sí mismo y cuya naturaleza y temperamento dependían del capitán. Había humanos que no habían nacido en la Tierra y veían esta cultura nómada como su forma de vida. La naturaleza y el escenario político de la galaxia cambiaron inmensamente desde la llegada de una sola especie. El comercio ahora se calcula con un margen de pérdida basado en la actividad humana en las zonas por las que pasa. Las guerras ahora son mucho más lentas y costosas porque no tienes idea de cuándo, o incluso si, aparecerán los asaltantes humanos y robarán tus suministros. O tu enemigo les pagará para romper tus líneas de suministro. Incluso las expediciones mineras simples deben tener cuidado a menos que quieran correr el riesgo de encontrarse con un puesto de avanzada humano y ser incorporados a las tripulaciones de otros barcos y reutilizar sus embarcaciones como un dispositivo de abordaje para adquirir nuevas naves. Así es como la humanidad se unió a la comunidad galáctica. Reconstruyeron una nave estrellada. La usaron para robar dos más y partieron de ahí. Solo en los últimos años hemos adquirido finalmente suficientes datos. Principalmente a través del comercio con estos asaltantes. Para terminar de armar una matriz de traducción completa y comenzar a comunicarnos con estos humanos. Lo que lo hace difícil es que a los no humanos nacidos en su sociedad se les enseña el lenguaje humano además de su lengua materna. Y ven el lenguaje humano como una especie de código secreto que solo debe ser utilizado entre aquellos que lo saben. La mayoría de los humanos están más que felices de seguir siendo estos piratas espaciales o como algunos se llaman a sí mismos vikingos espaciales. Algunos, sin embargo, parecen estar más cerca de los comerciantes y comerciantes sin escrúpulos en la actitud de disparar primero y negociar después. La humanidad se ha unido aquí en las estrellas. Y lo ha hecho robando cosas y no piensan parar.